En este tutorial vamos a aprender a colocar un disco duro de 3,5 pulgadas en una caja externa que conectamos al ordenador, a la PlayStation mediante un cable USB para poder utilizar USB Stream en una PlayStation 2 y cargar las copias de seguridad que tengamos en el disco duro, cargarlas en el disco duro y poder utilizarlas sin necesidad de utilizar el lector. Necesitamos un disco duro, en este caso un disco duro Seagate de 7200 revoluciones y 80 gigas, y la caja externa, que se compone de lo que es una caja de aluminio. Es interesante que cojamos una que tenga rendijas en la parte de delante y en la parte de atrás, y tenga también un ventilador para que refrigere el disco duro y no se nos caliente en exceso. Nos trae también la fuente de alimentación externa, que también es un factor importante en una caja externa, ya que si se alimenta a través del USB, pues siempre vamos a sufrir más riesgos de los que debiésemos. Y el cable de alimentación para el transformador. Tenemos que abrir la caja externa. En este caso tenemos que quitar los tornillos de la parte de arriba, que lleva 4 tornillos, 2 en este lateral y otros 2 en el otro. Procedemos y aflojamos los tornillos. Únicamente hay que sacar los tornillos para desmontar la tapa de arriba. Una vez que hemos quitado los tornillos, desprendemos la tapa que sale tirando hacia arriba. Ahora nos vamos a encontrar dentro de la caja con la faja IDE y la alimentación del disco duro. Tenemos que quitar estos 2 adaptadores, que son las sujeciones que nos van a sujetar el disco duro. Es importante que el disco duro quede bien sujetado para que no sufra vibraciones y no se nos estropee. Una vez que hemos quitado la sujeción, pues lleva 2 pivotitos, uno aquí y otro en la parte de abajo, que nos coinciden con los tornillos del disco duro. Entonces únicamente introducimos los pivotitos donde van los tornillos, y con la del otro lateral hacemos exactamente lo mismo. Ahora, una vez que ya tenemos los laterales del disco, pues vamos a conectar la corriente del disco duro, que va en este pivote de aquí. Tiene posición, con lo que no nos podemos equivocar, y la faja IDE, que también lleva unas pestañas, con lo que tampoco nos podemos equivocar. La presionamos bien para que quede todo firme, y mediante las guías de la conexión del lateral, pues introducimos el disco duro en su sitio. Una vez que lo tenemos en su sitio, ponemos los tornillos de los laterales que sujetan el disco y no le dejan que se mueva ni vibre.
Ahora ya tendríamos colocado el disco duro y lo único que nos quedaría sería poner la tapa de arriba. Colocamos de nuevo los 4 tornillos en los laterales. Vamos al otro lateral. Colocamos los 4 tornillos. Ya tendríamos el disco duro dentro de la carcasa. Estas cajas suelen traer una peana vertical en la que colocamos el disco duro y de esta manera pues el disco duro refrigera mucho mejor. Ya solo nos quedaría conectar el cable USB a la consola y conectar la fuente de alimentación que alimenta el disco duro, y con el software USB Stream ya podríamos hacer la instalación primero en el PC y luego conectarlo a la consola para poder jugar a nuestras copias de seguridad. Y de esta manera pues hemos colocado un disco duro en una caja externa para poder utilizar nuestros backups en la PlayStation 2 mediante disco duro USB.